Continuando con los tutoriales de Python, ahora vamos a hacer la validación de números con decimales. Para ello vamos a comentar este código. Y ahora vamos a pedir que si nuestra validación, vámonos a validaciones, y vamos a considerar los números con decimales. Def validar números decimales. Igual vamos a seguir revisando y recibiendo el apuntador, más que recibirlo es para identificar la clase y en este caso el parámetro. Como son decimales, vamos a poner la variable d. Ahora sí, aquí en la clase preguntamos si b.validar números decimales y le enviamos como parámetro la variable self.nombre. Si esto nos retorna un verdadero, pues ya mencionamos que podemos mostrar el mensaje de que el dato fue correcto. Que en este caso hablamos de números con decimales. De lo contrario, pues que me diga que no son números decimales. Que a lo mejor hubo un error al momento de que lo estamos indicando. Números decimales. Ahora, ¿qué característica tiene un número decimal o un número flotante? Normalmente los números flotantes es aquel valor que existe un elemento numérico, un punto decimal y otro valor numérico. Pero solo puede existir un punto decimal. Por lo tanto, tenemos que hacer esas dos validaciones. Que sean números y que contengan un número decimal, o un punto decimal, mejor dicho. Para ello voy a ocupar dos variables. Mi variable punto, que voy a inicializarla en 1, la dejo en 0. Y mi variable contador de números. Por seguir poniéndole variables porque ya usé mucho la C y la B. Ahora, de igual forma, si la longitud de la variable d es igual a 0, quiere decir que es una cadena vacía. Por lo tanto, retornamos falso. Si no es así, recorremos toda la cadena para validar lo que habíamos mencionado. Si vamos a validar números, pues obviamente esta validación ya la tenemos en el video anterior. Voy a copiar esta línea. Pero también dijimos que ocupáramos que sea un número. Y además, el punto decimal. Por lo tanto, si es un número o el ordinal de la variable i es igual al 46, que este es el punto decimal, si cumple con estos elementos, quiere decir que sí es un número correcto. Por lo tanto, debo de incrementar mi variable de números decimales. Self punto número decimal más igual a 1. Y después hacer la pregunta. Si el ordinal del valor de i es igual al 46, como solo debo tener un número decimal o un punto decimal, voy a incrementar mi variable punto. Self punto más igual a 1.
¿Por qué estoy haciendo esta validación nuevamente si la tengo acá arriba? Porque mencionamos que el número y el punto decimal son caracteres válidos, pero solo debe de haber un punto. Por lo tanto, con esta validación o con esta ejecución, yo puedo hacer ahora una pregunta. Si mi contador si mi contador de números decimales es igual a la longitud de mi variable y además mi variable punto es menor o igual a 1, entonces retornamos verdadero. De lo contrario, retornamos un falso. Ahora, recapitulemos. Si yo recibo el string y está vacío, me dice que está mal. O, obviamente, no puede ser validado como número decimal. Si no es así, hacemos una revisión de caracteres. Si el carácter está entre el 48 y 57, o es un punto, por lo tanto, que me cuente los elementos. Y además hago una pregunta. ¿Es exclusivamente el punto? Entonces incremento la variable punto. Ya no es que recorre toda la cadena. Si mi longitud es igual a mi contador de caracteres y además la variable contador de puntos es menor o igual a 1, por lo tanto me dice que es un valor correcto, porque solo tiene un punto decimal o no tiene ningún punto. Que al final de cuentas, pues un decimal que no tiene decimales puede haber representado como el 10.00, por ejemplo. Pero si no cumple con esta restricción, por lo tanto, es falso. Vamos a hacer la prueba. Nos vamos acá. Guardamos los cambios. Y abro mi terminal. Para efectos de, voy a cambiar el mensaje, escribe un número con decimales. Guardamos cambios y lo corremos. Escribe un número con decimales. Si pongo una letra, sabemos que está mal. Si escribo un número entero, me dice que está bien porque yo puedo ponerle el punto 00 y hacerlo directamente número decimal. Si escribo 20.20.20, al tener dos puntos me dice que no es un número decimal. Pero si nada más pongo 20.20, aquí me dice que sí es correcto. Y de esta forma, si pongo letras, números, punto y otros números, solamente va a ser incorrecto. Estas son diferentes formas en las cuales podemos hacer validaciones, ya sea con números con decimales, que puede haber otros métodos, claro que sí. Este es el que yo uso porque se comprende la parte del ASCII y las restricciones que tiene un número decimal. O un número entero, tal cual sin decimales, y ya sea un nombre que representa letras y espacios.